Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios, porque Él nos concede el privilegio que podamos podernos comunicar, tanto ustedes como yo, gracias a la vida, gracias al tiempo que el Señor nos da, que el Señor nos regala por su infinita gracia y su infinita misericordia. Él es bueno para con nuestras vidas, Él es maravilloso, Él es grande. Jamás me cansaré de decir que el Señor se merece que le demos la vida, que el Señor se merece que en nuestro corazón Él lo gobierne todo, 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 todo. El Señor es digno que nuestra vida esté sometida a Él. Jamás me cansaré de decirles que abran su corazón al Señor Jesucristo, porque Él es real y Él quiere tratar con sus vidas. Él quiere hacerlos felices. Él quiere cambiar su lamento en baile. Él quiere cambiar su dolor en alegría. Él le quiere dar esperanza a usted que ya no la tiene. ¿Qué es lo que le atormenta? ¿Qué es el dolor que está pasando? Créale a Dios esta hora. Créale al Señor en esta hora. Créale a la palabra santa de Dios. Usted no ha nacido para ser fracasado. Usted no ha nacido para ser fracasada. Usted ha nacido para ser vencedor, para ser triunfador. Pero ¿cómo lo va a lograr? Solo de la mano del Señor. Si usted se deja moldear por Cristo, si usted abandona toda clase, toda actitud pecaminosa que la ata a su vida, a no tener comunión con Dios, usted sabe qué es lo que le está estorbando, qué es lo que le está robando la paz en su ser. Usted sabe, nosotros sabemos, pero Dios que lo conoce, Dios que la conoce, Él conoce su vida y Él sabe la tristeza que embarga su corazón. Él la conoce, Él lo conoce, su entrada y su salida de su casa, de su trabajo. Él conoce su diario vivir. Él sabe de su integridad, como Él también sabe de sus fallas y de sus faltas. ¿Por qué no someterse a la mano poderosa del Señor para que Él a su debido tiempo le exalte? ¿Por qué está poniéndole barreras al Santo Espíritu de Dios para que su vida no sea exaltada? Venga al Señor ahora, que el Señor lo quiere transformar. El Señor lo quiere cambiar. El Señor quiere cambiar ese luto que abriga su corazón. Luto de pecado, luto de soberbia, luto de altivez, luto de orgullo. Eso que no le permite ser feliz con su hermano. Eso es lo que no le permite a usted ser feliz con su cónyuge. Eso a usted que no le permite estar en paz con su vecino. Es pecado, es maldad, es soberbia, es altivez, es orgullo. Y todo eso no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Dios lo ama. Dios lo ama con amor eterno y por eso que Dios le habla así. Si hoy oyeres mi voz, dice el Santo de Israel, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te toca, si hoy Dios lo persuade a ser cristiano, venga. Si hoy Dios lo persuade a levantarse, venga, levántese en el nombre del Señor. El Señor lo quiere tomar de sus manos. Venga a los pies de Cristo. Aleluya. Quiero hablar algo con respecto a que solo siendo fieles y leales a Dios vamos a poder ser fiel a nuestra pareja y vamos a decirle no a lo que destruye,
la unión matrimonial, que es el pecado y que es la palabra divorcio. Amén. Quiero ir rápidamente, aprovechando el tiempo, a leer capítulo 19 de San Mateo, versículo número, aleluya, gloria al Señor, número 7. Aleluya, siento la presencia del Señor. Les dijo, ¿por qué pues mandó? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiara, adultera. Amén. Quiero volver a leer el versículo 7 que nos dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, porque nos concedes la vida, porque nos concedes este tiempo de refrigerio espiritual. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en las vidas de aquellos a quienes tú en tu soberanía voluntad le vas a permitir enderezar sus vidas y que oigan este mensaje. En el nombre de Cristo, acomoda tu palabra y trae los corazones para que estemos en el centro de tu voluntad, Señor. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro gran Dios, te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablar, amados, como ya he mencionado, algo con respecto a que solo siendo fieles y leales a Dios vamos a poder decirle no a la palabra divorcio por causa que haya ingresado el pecado por nuestras infidelidades. Solo siendo fieles y leales a Dios y a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, vamos a poder no darle crédito, no darle entrada a la palabra que hace estragos en nuestra vida, que se llama divorcio o repudio. Al principio de la creación, Dios hizo buenas todas las cosas, y Dios hizo bueno cuando formó, y Dios vio que era bueno la iniciativa de Él al haber creado al hombre. Y Dios hizo bueno y dijo que era bueno también cuando creó a la mujer. Es decir, que cuando el hombre hubo una soledad apremiante en él, fue el momento donde Dios iba a resolver esa situación de soledad en la vida del hombre, de Adán. Y por eso durmió al hombre y formó de una costilla del hombre a la mujer, para que fuese la compañera idónea
para la vida del hombre y lo satisfaciera y se satisfacieran ambos a su vez. Pero el pecado, como ya todos lo sabemos, a través de este libro sagrado, que nos ha dicho y nos dice de que por causa del pecado, el hombre y la mujer cayeron de la gracia. Y es allí donde se desgració la vida humana y hoy en día estamos cosechando lo que Adán y Eva sembraron. El darle crédito a los engaños que produjo el pecado, a la vista de los ojos y a la ilusión en el corazón. Cuando caemos en adulterio, cuando caemos en fornicación, cuando caemos en ser desleales, en la infidelidad, es porque nos hemos descuidado de ser leales, es porque nos hemos descuidado de guardarnos en santidad, es porque nos hemos descuidado de ser fieles para con aquella persona que el Señor nos ha traído a nuestras vidas. Dios le llevó a Adán la mujer para que se satisfaciera su soledad que éste tenía y fuera una ayuda idónea. Y él se recreara con su mujer y los dos se hicieran compañía en el peregrinaje de su vida en esta tierra. Pero el pecado fue tan sutil y fue tan engañoso que hizo caer a ambos. Así, hoy en día, en nuestras vidas, el pecado ha hecho estragos en nuestros corazones, el pecado ha hecho estragos en nuestras vidas, y ahí estamos que desfigurados, ahí estamos desgradados en la degradación que por causa de no ser leales, por causa de no ser fieles, se permitió que el pecado avanzara y golpeara nuestras vidas. En el tiempo de Moisés se daban situaciones agobiantes en la vida de las parejas, en la vida de los matrimonios, en el tiempo de Moisés. Entonces habían muchas situaciones donde los hombres por cualquier cosa le daban carta de divorcio a las mujeres y se divorciaban o se pretendían divorciar de estas, pero Moisés en cierta manera no se los permitía. Pero llegó un tiempo donde Moisés vio que la insistencia de estos por divorciarse, por repudiar a las mujeres, por cualquier causa, sea de infidelidad, sea porque la mujer no la encontraba virgen, sea porque la mujer no podía cocinar, no podía ser mujer de hogar, etcétera, etcétera. Los hombres se llenaban de orgullo y se divorciaban por cualquier cosa de sus mujeres. Ya no se diga por infidelidad, que era el caso más duro que pudiera endurecer el corazón. Entonces, en el tiempo de Moisés, los hombres le daban carta de divorcio a las mujeres y las repudiaban. Y esto al final lo cansó a Moisés y él empezó a darles carta de divorcio a los hombres, porque ya era tanta y tanta la insistencia de estos, porque ya el corazón se les había endurecido y no había otro camino para Moisés que permitirles que ellos se divorciaran de las mujeres. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un grupo religioso llamado los fariseos le hicieron al Señor esa misma situación, esa misma pregunta. Si era lícito que los hombres le den carta de divorcio a las mujeres y repudiarlas.
así empezaron a hacer la pregunta al Señor. Y la primera respuesta del Señor en los versículos que no hemos leído del capítulo 19, se nos dice que Él empezó a hablar y a señalar el orden establecido de Dios. El Señor les dijo que al principio, varón y hembra, Dios los creó, y que por esto el hombre dejaría a padre y a madre y se uniría a su mujer, y que los dos ya no iban a ser dos, sino que una sola carne, porque esa era la voluntad expresada de Dios hasta que la muerte separara a esa pareja. Esa fue la respuesta elemental y básica del Señor a los fariseos. Pero los fariseos, teniendo esa situación oscura de tentarlo al Señor para acusarlo de que Él enseñaba enseñanzas equivocadas, el Señor sabía que lo estaban probando. El Señor conocía la intención del corazón de estos, que eran hombres inicuos, eran hombres perversos, eran hombres que solo eran una fachada de religiosidad y que no vivían la esencia de lo que hablaban, de lo que predicaban. Y ellos no aceptando que les había respondido bien el Señor, les empezaron a cuestionar, pero ya con una malicia tremenda en sus corazones. Y le dijeron, ¿por qué pues Moisés, el versículo que leímos, os permitió a los hombres repudiar a las mujeres y darles carta de divorcio? Entonces la otra respuesta del Señor fue la siguiente: por la dureza del corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres, pero al principio no fue así, dice el Señor. Y empezó el Señor a tomar más palabras y les dijo lo siguiente que hemos leído. Pero yo os digo, dijo el Señor, yo os digo que por cualquier causa los hombres no deben de dar carta de divorcio y separarse de sus mujeres, a no ser por la causa de fornicación. Si la mujer, entre otras palabras, si la mujer le ha sido infiel al hombre, entonces que por esa razón divórciense, sepárense, pero solo por esa situación de infidelidad y no por cualquier causa. Entonces, cuando los hombres oyeron esto, se callaron, los dejó callados el maestro. En nuestros días, nosotros hemos tenido la penosa situación de tener que llegar a esa situación de disolver un matrimonio, porque ha habido deslealtad, porque ha habido infidelidad y porque el corazón se ha endurecido a no otorgar el perdón, a no otorgar el perdón. La persona inocente se llena de dolor, la persona inocente endurece el corazón y no otorga el perdón. Y la persona que ocasionó el agravio, aunque él quiera pedir perdón, no le es otorgado el perdón. Es decir, de que hay casos muy diferentes, pero todo configura en la misma situación de endurecimiento del corazón. Nosotros no deberíamos de divorciarnos por cualquier causa, a no ser de que haya habido fornicación, infidelidad, entre otras palabras, deslealtad, impureza al matrimonio. Si eso se ha dado, entonces las personas creyentes
pueden divorciarse. De lo contrario, no se puede conceder un divorcio, porque el divorcio es aborrecido por el Señor, porque Dios no desea que los cónyuges se divorcien, sino que el plan original del Señor es que sean una sola carne y que se amen para toda la vida hasta que la muerte les separe. Es decir, que solo la muerte o que haya infidelidad puede dar el paso a la disolución de un matrimonio, pero no por cualquier causa, como lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, si la persona que se divorcia, la persona inocente que no cometió la falta, se divorcia y se queda esperando a la misericordia del Señor y no se vuelve a casar, pues está en toda su libertad de tomar esa decisión y nadie lo puede acusar de nada. Es libre porque se divorció por causa de infidelidad. Pero si él o ella se divorció por otras causas que no hayan sido infidelidad, entonces no se puede volver a casar, porque si se casa en esas condiciones, comete adulterio, como dice aquí la Escritura, porque no hubo infidelidad en el caso de esa persona, sino que él se ha divorciado por otras causas ajenas a una infidelidad, y allí sí está cometiendo una falta con Dios, porque se divorció por otras razones que no hayan sido infidelidad. Es decir, de que la cosa, como gritaron los discípulos, si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Pero el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y cada uno, Dios le ha dado diferente don. Dijo el Señor, y empezó a hablar de los eunucos, y empezó a hablar de los dones de incontinencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de que si alguien fue traicionado por la deslealtad, por la infidelidad, y se divorcia, no comete pecado, no está desagradando a Dios esa acción, porque él fue humillado, él fue irrespetado por una infidelidad de su cónyuge, pero él toma la decisión de quedarse solo y no volverse a casar. Tiene todo el derecho y la libertad de hacerlo así, y Dios no lo acusa de nada. Al contrario, Dios le favorece y lo llena de su Santo Espíritu para que viva así, amando y sometiéndose al Señor todos los días de su vida. Pero si alguien que fue ofendido a través de la práctica de infidelidad y él se divorcia y se vuelve a casar, tampoco no comete adulterio, porque él fue traicionado y defraudado su confianza. Pero es una decisión propia de la parte inocente quedarse en el estado que se quiera quedar. Pero la parte que ofendió es la parte que causó la transgresión. Allí, con la persona que transgredió, esa persona pues tiene que arrepentirse, volverse al Señor, y quizás Dios tendrá misericordia de la persona y vuelva a restaurar su comunión con él o con ella. Este es el mensaje para la vida de ustedes, y antes de cerrar este mensaje, Dios me insta que no cierre este mensaje, sino llevarlos a Malaquías, donde Él habla de que Él aborrece el divorcio. Capítulo número 2, versículo número 16, que nos dice de la manera siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio o divorcio, y al que cubre la iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Oiga, Jehová Dios aborrece el repudio